En este vídeo vamos a resolver el ejercicio de Picnic para dos, que ha sido el reto del mes de marzo de 2023 del parcial. Voy a cambiar la fecha. Aquí hay una errata. Ya está, vale. Vale, entonces se trata de una empresa que se dedica a la preparación de cestas de picnic, que llevan la vajilla, los alimentos, etc. Esta era la parte del enunciado común para los dos modelos, el modelo A y el modelo B, y lo que vamos a resolver ahora es el modelo B. ¿De acuerdo? A partir de aquí, los materiales, los salarios, la amortización, etcétera, pues había cambios entre los dos modelos. Empezamos con los materiales. Nos dicen que los compra un proveedor, que tiene varios tamaños, etcétera. Nos dice que los importes de las facturas de este año han sido 100.000 euros y ha conseguido un descuento por pronto pago del 5%. Vale, aquí ha habido bastantes errores en general porque el descuento por pronto pago afecta al pago, al gasto y al coste. Y la mayoría de la gente no lo ha tenido en cuenta. Entonces, es necesario hacer en primer lugar la cantidad tras el descuento, que serían 95.000 euros, y esto es lo que vamos a poner como coste, como gasto y como pago. En el segundo apartado, dentro de los materiales, vienen los alimentos, frutas, panes, quesos, bla, 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 y nos dicen que las facturas por este concepto han sido 600.000 euros. Y tiene un acuerdo para pagar el 75% al contado y el resto el año siguiente. Es decir, que esto es un aplazamiento del pago. El total de lo que ha consumido la empresa son los 600.000 euros y a la hora de pagarlo tiene un acuerdo especial con el proveedor. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tanto el coste como el gasto son 600.000 y que es ahora en el pago, como es un aplazamiento del pago, solo afecta al pago, es ahora en el pago donde vamos a utilizar esta información del 75% y de lo que debía del año pasado. Entonces, ¿qué tiene que pagar ahora la empresa? Tiene que pagar el 75% de 600.000 y un 25%, que es lo que le faltaba, del año pasado, de 550.000. Y esta era la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Vamos ahora con los trabajadores. En el caso de los trabajadores, de los salarios, pues nos indican que hay 4 trabajadores que cobran 1.100 euros al mes con 14 pagas prorrateadas, nos vienen las horas de trabajo al día, las vacaciones, etc. Y justo debajo de la tabla nos indica que uno de los trabajadores ha recibido un anticipo de 1.500 euros. Vale, entonces nosotros vamos a empezar colocando los salarios. Son 4 personas que cobran 1.100 euros, 14 pagas prorrateadas son 12 pagas. Y esto es lo que vamos a poner como coste y como gasto, porque este anticipo de 1.500 euros afecta única y exclusivamente al pago. Es decir, en vez de 52.800, en pagos vamos a poner 52.800 más 1.500. Y por otro lado vamos a tener al directivo. El directivo es una persona que cobra 1.800 euros al mes y nos dice que las 14 pagas están no prorrateadas. No prorrateadas quiere decir que son 14 pagas en total. Y esto es lo que vamos a poner como coste, como gasto y como pago. Vamos ahora al siguiente apartado, que es el de las amortizaciones. Esto ha generado problemillas de varios tipos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se resolvía, cuáles han sido los errores más comunes. Nos dice que la empresa cuenta con un edificio que compró por un total de 350.000, tiene unos terrenos y un valor residual y la amortización legal. No dice nada acerca de la amortización total o de la amortización que quiere hacer la empresa. Cuando no tenemos datos, quiere decir que no hay que hacer nada con ello. Es decir, que la amortización que quiere hacer la empresa es la misma que le permite Hacienda. La amortización total o amortización de la empresa sería igual a la amortización legal. Entonces, vamos a calcular primero la base amortizable, 350.000 menos 50 menos 25, y vamos a ver con esta información cuál sería la amortización total o que quiere hacer la empresa. Sería la misma que la legal y consistiría en dividir la base amortizable entre 25 años. La amortización legal, igual, base amortizable entre 25 años. Y la amortización superior a la legal, en este caso, sería 0. Bueno, pues aquí ha estado el primer problema en la gestión de estos cálculos, sabiendo que no había amortización total o viendo que no había datos para calcular una amortización total o una amortización de la empresa. La segunda parte problemática ha venido con la ubicación de esta información en la tabla. La amortización legal es gasto y coste, única y exclusivamente. Y la amortización superior a la legal es coste. Ya está. Ha habido mucha gente que ha puesto tanto la amortización legal como la amortización superior a la legal como un pago. Eso es un error grave de concepto.
e implica que no se te va a dar ningún punto por nada de este apartado. Este apartado es la tabla completa, ¿de acuerdo? Entonces, puedes tener todo lo demás bien, pero si tú pones la amortización legal como un pago, se considera que es un error grave de concepto y no se puntúa este apartado del examen, ¿de acuerdo? Esto es importante para que lo tengáis en cuenta de cara al próximo parcial y de cara al examen final. Las amortizaciones jamás, jamás, jamás son un pago. Bueno, continuamos con más información. Tenemos aquí unos gastos de marketing y unos gastos productivos. Ambos son gasto, coste y pago. Por lo tanto, lo reflejamos así y simplemente había que anotar las cantidades en la tabla. Después de esto viene la información financiera. Nos dice que la empresa ha pedido un préstamo de 100.000 euros al 3% y lo va a devolver en 4 años. El ejercicio no pedía específicamente que se rellenara la tabla de amortización de préstamo. Yo lo voy a hacer. La gente que ha hecho la tabla y la ha hecho bien, está bien, ¿de acuerdo? No hay penalización por hacer la tabla o por no hacerla, porque no se pedía específicamente. Entonces, vamos a ver cómo sería la tabla y luego vamos a ver qué datos necesitamos concretamente para este ejercicio y cómo se podía gestionar sin hacer la tabla. Bueno, la tabla estos son los conceptos que figuran en la tabla, ¿de acuerdo? Nos dice que es un préstamo para 4 años, pues apuntamos 4 años y vamos construyendo. El préstamo que ha pedido, 100.000, pues préstamo vivo en el año 1, 100.000. Vamos a abonar intereses al 3%, pues el 3% de 100.000, 3.000 euros. Y se devuelve el mismo importe cada año, pues 100.000 entre 4 años, 25.000 al año. 25.000. ¿Cuál es el préstamo pendiente? 100.000 menos 25, 75. Esto que está pendiente en el año 1 es el préstamo vivo en el año 2. El préstamo vivo entonces en el año 2, al inicio del año 2, serían 75.000. Calcularíamos los intereses, que serían el 3% de 75.000, la devolución 25.000 igual que antes, y el préstamo pendiente 75.000 menos 25, 50. Este sería el préstamo vivo al inicio del año 3. Sobre esto calculamos los intereses, 3% de 50.000, la devolución, préstamo pendiente, quedarían 50.000 menos 25, los últimos 25.000, que serían el préstamo vivo del año 4, sobre el que hacemos los intereses, la devolución, préstamo pendiente final, 0. Como decía hace un momento, no necesitamos todas estas variables, únicamente necesitamos las que corresponden al primer año de vida del préstamo. Entonces, en nuestra tabla, ¿qué vamos a apuntar? Pues tenemos que apuntar que la empresa ha recibido un préstamo por 100.000, que paga unos intereses ese año del 3% de 100.000 y que hace una devolución ese año de la cuarta parte, 100.000 entre 4, 25.000. Estas son las cifras que había que apuntar en la tabla. Los intereses financieros serían 3.000 euros si los ponemos como pago, como gasto y como coste. Después vendría el préstamo. Esto ha generado problemillas en los ejercicios también. El préstamo es una operación única y exclusivamente de dinero para la empresa. De dinero quiero decir de entrada y salida de dinero. Es decir, la empresa tiene que registrar un cobro, han entrado 100.000 euros porque he ido al banco, me han dado un préstamo y tiene que registrar un pago. He devuelto tanto dinero al banco al final del año. Esto no genera ingresos, no genera gastos, porque no tiene que ver con sus operaciones habituales de compra y venta, es decir, no está comprando nada a ningún proveedor, ¿vale? Por lo tanto, no se genera ningún tipo de gasto, ni está vendiendo nada a ningún cliente, por lo tanto, no se genera ningún tipo de ingreso. Entonces, apuntamos únicamente, entra dinero en la empresa recibe el dinero, los 100.000 euros, sale dinero de la empresa porque devuelve el préstamo, los 25.000 euros. Esto es lo único que habría que anotar respecto al préstamo. Nos indica también el ejercicio que ha conseguido una subvención de capital por 8.000 euros. Bueno, pues esta subvención supone una entrada de dinero de 8.000 euros. Como es de capital, solamente entrada de dinero. Y lo último que tendríamos es el coste del capital propio, que es un coste de tipo calculatorio, que sería el 2% de 50.000. Aquí también ha habido mucha gente que lo ha colocado pues de manera aleatoria por la tabla, ¿de acuerdo? El coste de capital propio es un coste calculatorio, únicamente es coste. Bueno, con esto en principio terminamos toda la información general respecto a los gastos, pagos, costes, etcétera, que ha tenido la empresa. Lo que nos vamos a centrar ahora es en la producción. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sumar toda la columna de costes
y vamos a apuntar el número de unidades producidas, que nos dice que han sido 15.000 cestas. Una vez que tenemos esta información, podemos calcular el precio de coste, que serían el total de costes entre el número de unidades producidas. El total de costes son los costes de producción, pues el total de costes de producción entre el total de unidades producidas. Vamos a calcular con esto el precio de venta. El precio de venta se calcula con un margen del 25% sobre coste. Bueno, pues sería el precio de coste 53,37 más el 25% de 53,37. Ese es el precio de venta. Y ahora sí puedo calcular mis ingresos por ventas. Mis ingresos por ventas se refieren al número de unidades vendidas. El enunciado me dice que de las 15.900 se han quedado en el almacén. Eso quiere decir que hay 900 unidades que no hemos vendido. Por lo tanto, las 15.000 menos 900 por el precio de venta. Esos serían mis ingresos por ventas. Mis cobros de venta serían el 80% de estos ingresos. Y por último me quedaría la producción. La producción es la suma de los ingresos por ventas más lo que se ha quedado en el almacén. Entonces, cogeríamos lo que hemos calculado de ingresos por ventas y el almacén. En el almacén hay 900 unidades. ¿A qué precio? A precio de coste. Por lo tanto, este sería el valor de mi producción. Traslado esta información a la tabla. La producción en producto-producción, los ingresos por ventas en la columna de ingresos en la fila de ventas, los cobros por ventas en la columna de cobros en la fila de ventas. Una vez que tengo esta información, puedo hacer todos los totales de todas las columnas. Y con esto puedo responder por fin a la pregunta que me hacían, que es calcular el resultado económico. Yo voy a calcular los tres, el monetario, el económico y el interno, pero únicamente me pedían el económico, es decir, ingresos menos gastos. Este ejercicio valía en total 0,45 puntos por línea. Para que la línea esté correcta, tienen que estar bien las cantidades, es decir, tienen que ser esos números y tienen que estar todas correctamente colocadas en el sitio que les corresponde, en las celdas que le corresponde, ¿de acuerdo? Si alguna de estas dos cosas no es correcta, o bien alguna cantidad no está bien, o bien no está bien ubicado en la fila, esa línea no puntúa, ¿de acuerdo? Vale, y como te acabo de comentar, vale 0,45 cada línea y 0,45 calcula el resultado económico también. Este era el primer apartado y nos queda un segundo apartado en el que hay que calcular la productividad. Este segundo apartado valía 3 puntos, un punto por cada una de las productividades. Aquí han pasado muchas cosas diferentes. La primera de ellas es que ha habido gente que ha calculado las horas correctamente, las horas brutas y las horas netas, pero no ha calculado la productividad. Hay que calcular la productividad. Eso es lo que te da los puntos en el apartado. O sea, calcular las horas está muy bien, saber hacerlo, pero no estás respondiendo a la pregunta. La pregunta es la productividad de la mano de obra, de la hora bruta, de la hora neta. Entonces, además de calcular esas horas, había que hacer la división. La segunda cosa que ha pasado es que hay que dividir entre qué. Para calcular la productividad, en la parte de arriba se pone siempre el número de unidades producidas y en la parte de abajo las personas, las horas brutas, las horas netas o el factor que te indiquen. Ha habido gente que o bien tiene mal apuntada la fórmula o bien la recordaba mal para el examen y lo ha hecho al revés. Eso tampoco da puntos, ¿de acuerdo? La productividad es el número de unidades producidas entre las horas, entre las personas, pero en la parte de arriba siempre tenemos que tener el número de unidades producidas. Y el tercer gran problema que ha habido en este apartado en general ha sido los directivos. Sí, efectivamente hay un directivo y sí, nos dan información sobre qué hace, cuánto cobra, cuánto trabaja y demás, pero los directivos no se tienen en cuenta a la hora de calcular la productividad y eso es un error grave de concepto, ¿de acuerdo? Entonces, teníamos que hacer las horas de los trabajadores, tanto las brutas como las netas, y luego las productividades. Vamos a ver entonces cómo se resuelve el apartado. Vamos a empezar con el número de trabajadores, que en nuestro caso son 4. Después tendríamos las horas brutas, que serían 4 personas que trabajan 8 horas al día, como nos indicaba donde los salarios, 320 días al año. Y después tendríamos las horas netas, que serían de nuevo 4 trabajadores que trabajan con 1 hora de descanso, o sea, 7 horas al día, con 30 días de vacaciones, 320 menos 30, 290. Y estas serían las horas brutas y las horas netas. Pero esto no responde a la pregunta. Lo que responde a la pregunta es la productividad de la mano de obra, que serían 15.000 entre 4, la productividad de las horas brutas, que serían 15.000 entre
el número de horas brutas que hemos calculado y la productividad de las horas netas, que serían 15.000 entre las horas netas que hemos calculado. Y ahora sí, con esto el ejercicio está completo. Tienes el enunciado en el aula virtual para que puedas consultarlo tranquilamente, tienes que tener copia de tu propio ejercicio para que puedas revisarlo y si ves que después de chequear el vídeo hay alguna cosa que no entiendes o que necesitas que te explique más a fondo o que te cuente de alguna otra manera, pues nada, simplemente te pones en contacto conmigo y revisamos a ver esa información extra o esa aclaración que necesitas. Espero que el vídeo te haya ayudado y nos vemos en el próximo vídeo y dentro de unos días en clase.